¿Alguna vez te has sentido atrapado tratando de decir que algo es mejor, más rápido o menos emocionante, pero las palabras no salen bien? En inglés, las comparaciones están en todas partes, desde elegir el mejor celular hasta describir tu día. Pero usar expresiones como as, more, less o añadir er o est pueden volverse complicado rápidamente. Hoy te enseñaré cómo hacer comparaciones en inglés de forma natural y con confianza. Así que vamos a desbloquear el poder de las comparaciones en inglés. Hola, qué gusto verte de regreso. Hoy nos adentraremos en una de las estructuras gramaticales más útiles del inglés, las comparaciones. Pero seamos sinceros, ¿a quién le gustan las comparaciones? Te explicaré cómo usar as, er, more, must y te ayudaré a evitar errores comunes. Al final de este video te sentirás más natural, más fluido y sin duda más seguro. Como en todos los videos pasados, vamos a comenzar con la parte teórica. Esta parte teórica nos abre las puertas para poder entender mejor el tema de hoy, que son los comparativos y los superlativos. Pero, ¿qué son los comparativos y los superlativos? Los comparativos y superlativos son formas gramaticales que usamos para comparar personas, cosas, lugares o ideas. Con los comparativos comparamos dos elementos. Con los superlativos destacamos uno sobre todos los demás. Esto tiene que quedar claro. Esto es muy importante que tengas en cuenta para no mezclar los dos a la hora de usarlos en una oración. También existen estructuras comparativas no tradicionales como as para indicar igualdad, less than o not as para indicar inferioridad o menor grado. ¿Por qué son necesarios los comparativos y los superlativos? Porque te permiten expresar diferencias y similitudes con precisión. Por ejemplo, ¿quién es más alto? ¿Cuál es menos costoso? ¿Es esto tan bueno como el otro? Además, son esenciales en exámenes en la universidad o donde tú estés, en conversaciones diarias, entrevistas de trabajo y correos formales. Así que comenzaremos este estudio de los comparativos haciendo comparaciones con as. As se utiliza en inglés para comparar dos cosas o personas que tienen el mismo grado de una característica o cualidad. Es una comparación de igualdad. Recuerda esto, con el as se hace una comparación de igualdad. Ok, miremos la estructura. Se usa el sujeto más el verbo más el as más el adjetivo más el as más el complemento. Por ejemplo, Tina is 21 years old. Sam is also 21 years old. Podemos decir entonces que Tina is as old as Sam, porque los dos tienen la misma edad. Tina is 21, quiere decir Tina es 20 años, tiene 21 años de edad. Sam tiene 21 años de edad. Entonces, tanto Tina como Sam tienen la misma edad. Tina is as old as Sam. Tina es lo mismo de adulta que Sam. En este caso, estoy usando el adjetivo old para describir la igualdad de las edades de Tina y Sam. Miremos otro caso. Mike came as quickly as he could. Mike came as quickly as he could. En este caso, no estoy utilizando un adjetivo, estoy utilizando un adverbio. El adverbio quickly. Otro ejemplo es cuando quiero comparar a dos jugadores de fútbol. Fútbol, tú sabes. En este caso tenemos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo.
¿Cómo dirías si tú crees que los dos jugadores juegan lo mismo? Messi is as good as Cristiano Ronaldo. Pero ¿cómo diríamos si tú crees que no es así? Messi is not as good as Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is not as good as Messi. Ahora miremos el caso cuando las dos cosas que estamos comparando no son iguales. En este caso se usa not as para hacer comparaciones entre cosas que no son iguales. Miremos unos ejemplos. It is not as heavy as I thought it will be. It is not as heavy as I thought it will be. Roy hasn't grown as tall as Tommy yet. Si miramos el ejemplo de Tina y de Sam, Tina is 21 years old, Sam is 20 years old. ¿Qué podríamos decir si Tina tiene 21 y en este caso Sam tendría 20? Sam is not as old as Tina. Sam is not as old as Tina. En el ejemplo pasado, Sam y Tina tenían 21 años juntos, entonces diríamos que Sam is as old as Tina. Pero como en este caso Tina es 21 y Sam tiene 20, decimos Sam is not as old as Tina. Usando un adverbio, Sam isn't quite as old as Tina. Importante, en la forma negativa, not as, quite and nearly son a menudo usados, como por ejemplo, Sam isn't quite as old as Tina. Esto es igual a una diferencia pequeña. Pero si decimos Amy is 5 years old, puedo decir Amy isn't nearly as old as Tina. Recuerda que Tina tiene 21 y Amy tendría 5 años. Entonces podría decir que Amy isn't nearly as old as Tina. Usando nearly demarca una diferencia bastante grande. Usando as más una posibilidad. A menudo se usa expresiones de posibilidad o de habilidad después del as. Can you come as soon as possible? Go to as many places as you can. We got here as fast as we could. Miremos unos ejercicios para entender los comparativos con as. En este caso vamos a tener 4 diferentes cajas. Caja A, B, C, D y E. Y vamos a comparar los diferentes escenarios entre las diferentes cajas. Por ejemplo, el objetivo de este ejercicio es poder comparar las cajas entre sí. Acuérdate que estamos usando el as cuando hay dos opciones similares y not as cuando las opciones no son la misma. Entonces, ¿qué podemos decir cuando comparamos las siguientes cajas? Ok, el primer ejercicio dice box B is blank big as box A, que colocaríamos en el espacio en blanco. Not quite. Si comparamos la caja B con la caja A, decimos que box B is not quite as big as box A. El siguiente ejercicio nos pregunta, box E is blank big as box A. ¿Qué colocaríamos en el espacio en blanco? Not nearly as. Not nearly as. ¿Cómo nos quedaría la oración completa? Box E is not nearly as big as box A. Quiere decir que la caja E no es tan cercana a ser tan grande como la caja A. ¿Qué quiere decir? Que la caja E es más pequeña. Ok, el siguiente ejercicio nos pregunta, box C is blank big as box B. ¿Qué colocaríamos en el espacio en blanco? Ok, colocaríamos just as. Just as. ¿Cómo nos quedaría la oración? Box C is just as big as box B. Lo que quiere decir que las dos cajas son iguales. Porque el just as quiere decir que exactamente lo mismo.
Bugsy is just as big as Bugsby. Ok, el siguiente ejercicio nos pregunta, Bugs E is blank, big as Bugs D. ¿Qué iría en el espacio en blanco? Bueno, iría almost quite as. Almost quite as. Bugs E is almost quite as big as Bugs D. Bugs E is almost quite as big as Bugs D. Esto quiere decir que Bugs E es un poquito más pequeño que Bugs D. ¿Cómo te pareció el ejercicio? ¿Un poco complicado? ¿Fácil? ¿Pudiste resolverlo a la primera vez o esperaste hasta que yo diera mi respuesta? No te preocupes si no lo hiciste a la primera vez. Esto es de práctica. Los comparativos y los superlativos hay que dominarlos y la única forma de poderlos dominar es haciendo bastantes ejercicios, practicando, practicando, practicando. Lo bonito de los comparativos y de los superlativos es que son derivados de los adjetivos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comparativos y superlativos? Se trata de adjetivos que son las palabras que modifican o califican a los sustantivos. Como su nombre indica, sirven para hacer comparaciones. Comparaciones entre personas, cosas o situaciones. Un comparativo en español se encuentra con la siguiente forma o estructura: más, menos, más el adjetivo, más que. Un ejemplo sería: John es más alto que Tomás. Mientras que en el superlativo en español se encuentra con esta estructura: el, la, los, más el adjetivo. John es el más alto de toda la familia. Una de las características principales de los comparativos y superlativos en inglés es que pueden modificar tanto a un solo sustantivo, como en Leslie is tall, Leslie es la más alta, como a varios sustantivos a la vez, para expresar diferencias mediante comparaciones. Y la clave para identificarlos está en la forma que adopta el adjetivo. Por ejemplo, si se comparan las alturas de dos personas, el adjetivo tall, alto, cambia a taller, más alto. Como en Karen is taller than Elizabeth. Karen es más alta que Elizabeth. Mientras que si se quiere identificar a la persona más alta entre las tres hermanas o más, se convierte en tallest, la más alta, como en Jenny is the tallest girl in the classroom. Jenny es la chica más alta del salón. Pero bueno, miremos las reglas gramaticales de los comparativos y superlativos en inglés. Cuando son adjetivos de una sola sílaba, por ejemplo, clean, clean, ¿qué se entiende por una sola sílaba que tiene prácticamente un solo sonido? Clean, clean, limpio. En el comparativo se le suma ER, cleaner, más limpio. En el superlativo se le suma EST, cleanest, el más limpio. Regla número 2. Adjetivos de una sola sílaba terminados en E. Por ejemplo, nice, nice, agradable. En el comparativo se le suma R, nicer, más agradable. Pero en el superlativo se le suma ST, nicest, el más agradable. 3. Adjetivos de una sílaba con la estructura consonante más vocal más consonante. Por ejemplo, hot, hot. Tenemos consonante H, vocal, consonante T, hot, que significa caliente. En el comparativo se duplica su última consonante y se le agrega ER. Entonces nos quedaría hotter, hotter, el más caliente. En el superlativo se duplica la última consonante y se le agrega EST, hottest, hottest, el más caliente.
4. Adjetivos de 2 sílabas y terminados en Y. Por ejemplo, funny, funny. ¿Qué se entiende por 2 sílabas? Que tiene dos entonaciones. Funny, funny. Entonces tiene 2 sílabas. Que es divertido. En el comparativo se cambia la Y por I y se le agrega ER. Funnier, funnier, el más divertido. La quinta y sexta regla de los comparativos y superlativos nos presentan 2 casos completamente diferentes a lo que hemos visto hasta el momento. No terminan con ER ni EST en los comparativos y superlativos. Así que se lo deben aprender de memoria porque es la única forma. ¿Qué nos dice la regla número 5? Esta nos habla de los comparativos y superlativos para adjetivos de 3 o más sílabas. Ok, miremos un ejemplo. Intelligent. Intelligent. Tiene 4 sílabas. Entonces, como no sigue la misma estructura de los adjetivos anteriores, cuando tiene una o 2 sílabas solamente, no se le puede agregar ER ni EST para los comparativos y superlativos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si miramos en esta tabla, vemos que tenemos comparativo positivo, superlativo positivo, comparativo negativo y superlativo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la estructura para los comparativos positivos nos dice que se usa more más el adjetivo. En este caso, estamos hablando de intelligent, nos quedaría more intelligent. Para el superlativo positivo usamos the most más el adjetivo the most intelligent. Pero veamos un caso. Hablemos de mi perro y mi gato. Si mi perro es más inteligente que mi gato, digo, my dog is more intelligent than my cat. Pero si mi perro es más inteligente que todos los perros, entonces digo, my dog is the most intelligent dog. ¿Ok? Pero también existe comparativo negativo. Ustedes preguntarán, ¿qué es un comparativo negativo? Bueno, así como los comparativos nos permiten comparar cosas con un grado más alto, en el caso de mi perro, que es más inteligente que mi gato, ¿qué tal si mi perro es menos inteligente que mi gato? También vamos a comparar ese caso. Entonces, no se utiliza more, se utiliza less. Less intelligent. My dog is less intelligent than my cat. Mi perro es menos inteligente que mi gato. Pero si pasa que mi perro es el menos inteligente que todo, digo, my dog is the least intelligent dog. Ok, eso explica los comparativos positivos y negativos. Pero veamos un ejemplo acá, en esta tabla, en la parte de abajo. Veremos ahora comfortable, comfortable, confortable. La forma comparativa afirmativa nos dice more comfortable. En el caso de que estamos hablando de 2 sillas, una silla es más confortable que la otra. This chair is more comfortable than this chair. Pero si esta silla es la más confortable, nos dice this chair is the most comfortable chair. Ahora, si es la menos confortable, podemos decir this chair is the least comfortable. Pero si es de todas las sillas es la menos, this chair is the least comfortable chair. Ahora miremos el caso de expensive, costoso, expensive. Si este teléfono celular es más costoso que este, decimos this cell phone is more expensive than this one. Pero si este es el más costoso, decimos this cell phone is the most expensive in the entire store. Este teléfono es el más costoso en toda la tienda. Ahora miremos el grado negativo, si es menos costoso que este. This cell phone is less expensive than this cell phone. Pero si es el menos costoso en toda la tienda, this cell phone is the least expensive cell phone
in the store. Este teléfono es el menos costoso en toda la tienda. La regla número 6, como les dije, tiene otro caso muy aparte de los adjetivos pasados. ¿Por qué? Porque estos son adjetivos irregulares. ¿Qué se entiende por un adjetivo irregular? Como lo vimos con los verbos irregulares que cambian del presente al pasado, pues estos también cambian, no del presente al pasado, pero cambian de nombre o de forma. Por decir, los comparativos good y bad. Para formar el superlativo, el comparativo, perdón, no se usa gooder, ni el superlativo goodest. Ahora miremos el caso de bad. Bad. No se usa better para el comparativo, ni se usa baddest para el superlativo. Bueno, ¿qué usamos? Entonces, en este caso, como son irregulares, good cambia a better para el comparativo y the best para el superlativo. Entonces, vamos a decir que un libro es mejor que este libro. This book is good. Este libro es bueno. Pero ¿qué tal si este libro es mejor que este? This book is better than this book. Pero ¿y qué tal que este libro sea el mejor? This book is the best in the entire library. Este libro es el mejor en toda la librería. Para ahora veamos el caso de bad. Vamos al caso de los libros. Podemos decir, this book is bad. Este libro es malo. Pero podemos decir algo más. Ok. This book is worse than this one. Este libro es peor que este o es más malo que este. Se utiliza worse. Pero si decimos, si es el más malo, ¿qué se diría? This book is the worst book in the entire library. Este libro es el peor en toda la librería. Como lo mencioné antes, reglas 5 y 6 es vital que se la aprendan de memoria. Ahora hagamos unos ejercicios para mirar si entendiste correctamente. Así que tú vas a pausar el video, vas a responder a las preguntas y luego vamos a revisar la respuesta. Vas a completar las oraciones con la forma correcta del adjetivo, que está en paréntesis. My sister is tall than me. ¿Cómo nos quedaría el comparativo? Estamos comparando a mi hermana conmigo. My sister is taller than me. La siguiente pregunta es, this is the blank interesting book I have ever read. ¿Cómo nos quedaría? This is the most interesting book I have ever read. ¿Por qué? Porque es el libro más interesante que he leído hasta el momento. Es el número 1. No tiene comparación. Entonces, no estoy comparando el libro con otros libros. Solamente estoy diciendo que ese libro es el mejor, el más interesante. La siguiente nos dice, Tom runs blank fast than Jack. ¿Cuál sería el comparativo ahí? Tom runs faster than Jack. ¿Por qué faster? Porque estoy comparando a Tom y a Jack. Estoy diciendo que Tom es más rápido que Jack. Entonces digo, Tom runs faster than Jack. Ok, la siguiente nos dice, that was the blank bad movie I have ever seen. ¿Cómo nos haría? ¿Qué utilizaríamos? ¿Un comparativo? ¿Un superlativo? Ok, en este caso utilizamos un superlativo, no un comparativo, porque no estoy comparando dos cosas. Y además tengo el conector THE, D. Entonces quiere decir, that was the worst movie I have ever seen. Acuérdate que bad, cuando estoy utilizando el comparativo, digo worse.
Y cuando estoy utilizando el superlativo, digo the worst, bad, worse, the worst, bad, worse, the worst. Entonces, en este caso nos quedaría that was the worst movie I had ever seen. Ok, siguiente pregunta. My dog is blank friendly than my cat. ¿Qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando un comparativo a un superlativo. Acuérdate del secreto. Vamos a mirar los adjetivos. En este caso estamos mirando friendly. Tenemos dog y cat. Quiere decir que estoy comparando dos cosas. Entonces quedaría my dog is more friendly than my cat. ¿Por qué utilizo el comparativo? Porque pues estoy comparando el perro y el gato. My dog is more friendly than my cat. Ahora vamos a completar el comparativo. ¿Pero qué significa completar una comparación? Formar una comparación en inglés no se trata solo de decir más grande o menos interesante, sino determinar la idea correctamente indicando con qué se está comparando. Un ejemplo, this phone is better. Este teléfono es el mejor, pero ¿mejor que qué? Miremos la estructura. Tenemos que es el sujeto, más el verbo, más el adjetivo comparativo, más el than, más el objeto. Un ejemplo, I am older than my brother. Yo soy más viejo que mi hermano. I am older than he is. En inglés, esto es formal, el pronombre sujeto. En este caso, he se coloca después de than. I am older than him. En inglés, esto es informal, el que se habla a diario o un objeto pronombre, en este caso him. A menudo se coloca después del than. Y con esto llegamos al final de esta lección sobre comparativos y superlativos en inglés. Hoy aprendiste cómo usar estructuras como as, la diferencia entre comparativos y superlativos, cómo formarlos correctamente, cómo completar una comparación y cómo usar expresiones como less than o not as. Pero aprender inglés no se trata solo de mirar videos, se trata de practicar, equivocarse y volver a intentarlo. Así que he preparado dos materiales exclusivos para ti. Un PDF con ejercicios prácticos para que pongas en acción todo lo que aprendiste hoy. Una guía visual con tablas y estructuras organizada por secciones que te va a servir o te servirá como referencia rápida cuando tengas dudas. Puedes descargar ambos PDFs desde el enlace de la descripción de este video. Recuerda, la práctica constante te lleva a la fluidez. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que también esté aprendiendo inglés. Así que nos vemos en la próxima clase que también será sobre comparativos y superlativos. Nunca más digas more better. Chao, chao. Un abrazo fuerte.